Empezamos los ejercicios con una mirada a la parábola del Padre Bueno. Voy a volver a eso desde una ficción del día siguiente, la parábola del día siguiente. Podemos imaginar aquel día que ha vuelto el hijo, que ha habido fiesta, que ha habido emoción, no solamente en el momento ese de la alegría, sino lo que supuso la vuelta, lo que supuso ese llegar a la casa, no saber cómo va a ser recibido, y se encontró con que todo había ido como si no hubiera pasado nada, diríamos así. Cuando la fiesta se acabó, cuando todo el convite, la alegría, pues se fueron a acostar, se fueron a dormir. Y aunque en la parábola de ese padre no se mienta a la madre, vamos a meterlo. Y al día siguiente, temprano, suficientemente, ya después de haber descansado, la madre se le acerca al hijo, lo despierta, le dice: tu padre quiere conversar contigo. A lo mejor a aquel muchacho le da un poco de miedo y piensa que anoche todo muy bonito, pero ahora... Y cuando el hijo se viste y baja a hablar con su padre le dice: mira, hijo, nos vamos a ir todos ahora a la siega. Tú sabes que aquí hay una finca grande y tenemos que trabajar todos. Así es que te digo que te vas a quedar solo si quieres quedarte aquí. Yo me ocuparé de que alguien te traiga la comida, pero también te digo que si te vienes me vas a dar una alegría. Si te vienes vas a tener que trabajar, claro. Lo que sí es que tú vas a ir siempre a mi lado y tú vas a hacer el trabajo que yo haga, no más. Vas a hacer ese trabajo y si en algo tienes más dificultad, yo te echo una mano. Ahora comprendo perfectamente que tú ahora puedes estar muy cansado. Has pasado muy mala temporada, has sufrido, puedes no estar en condiciones, te comprendo. Mi gusto sería que vinieras conmigo, pero si no puedes venir, quédate aquí y yo te procuraré que no te falte lo que puedas necesitar. Ahora viene plantearnos cuál sería la respuesta del hijo. Evidentemente cansado está, es decir, con pocas fuerzas, evidentemente ganas de irse a trabajar ahora no tiene, evidentemente digamos, no sé, muchas emociones, y ahora pues parece como que no ha despertado todavía, que aquello es un sueño, y que encima de todo su padre le diga que si va a trabajar va a ser junto a él, cuando él fue el que lo dejó. ¿Qué respondería? Eso tenemos que plantearnos nosotros cuál se podría ser la respuesta de aquel muchacho. Bueno, esto que yo he contado así, lo he contado no por contarlo, sino porque San Ignacio pone en este momento en que hemos salido de las meditaciones de reflexión sobre nosotros, sobre nuestra vida pasada, sobre esa vida de ese hijo que ha vivido malamente, desembocamos en algo que es mucho más importante. No es lo que ha pasado, es lo que va a pasar. Y San Ignacio nos presenta la figura de Jesucristo, y ese Jesús que está contando conmigo, no a pesar de, sino porque me quiere.
Y entonces Jesús, desde su corazón, pues, me dice que cuenta conmigo y que le gustaría que estuviera con él. Él comprende perfectamente mis debilidades, pero ahí es donde Él me invita. Y como esa es la realidad, eso ya no es una parábola del día siguiente, sino que eso es la realidad del día de hoy. Me está invitando el Señor, yo tengo que ver cuál va a ser mi respuesta, porque saber que cuenta conmigo el Señor porque me quiere a mí, porque su mente tiene presente que yo soy persona útil y por tanto con todo lo que pueda ser mi lastre, el Señor quiere que yo vaya con Él. Eso tiene de alguna manera, no, profundamente tiene que arrancarme una actitud de respuesta. Y una actitud de respuesta que sería muy corta si dijéramos, si no tengo más remedio, se pide más. No es simplemente si no hay más remedio, sino, dice San Ignacio, los que quieren señalarse como buenos amigos, los que quieren señalarse como personas de categoría, porque en nuestro ir viviendo nuestra vida cristiana nos vale, tenemos experiencia, el medio salir y el medio tirar, pero no es respuesta, no es noble. Y somos conscientes de ello, porque cuando llega la hora de la verdad y nos ponemos a pensar en nuestra manera de vivir, sabemos que hay lagunas, hay reticencias. Con las palabras esas que todos conocemos perfectamente, nuestro amor propio, nuestro deseo de comodidad, nuestras pocas ganas de complicarnos la vida, la facilidad con la que puede vivir un cristianismo que confiesa, que comulga, que va a misa, que reza, que tiene sus devociones. Es tan cómodo eso. Ya se lo decía yo ayer, cuando yo veo el museo y cómo viene la gente a recorrer el museo. Mira, yo creo que el cristianismo no puede quedarse nunca ahí. Por supuesto, en nosotros tiene que haber una respuesta mucho mayor y tiene que haber una respuesta de compromiso. Por tanto, la parábola del día siguiente para nosotros es algo que está ahí como respuestas que tenemos que dar y que hay pasos que no hemos dado todavía. Los que tengan un corazón noble no tienen más remedio, dice San Ignacio, que ofrecer todas sus personas al trabajo. Y el trabajo es una expresión evangélica que no es solamente trabajar. El trabajo expresa que nos adherimos a la cruz y por tanto que en nuestra vida tiene que haber una actitud de aceptación y de decisión de tomar la cruz. Pasar la vida buenamente, tirar de la vida buenamente, lo sabemos hacer de memoria, sin que nos enseñe nadie. Pero saber que la cruz es parte de la vida, porque el Señor lo ha dicho, el que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo. Negarse no es matarse, es controlarse, es lo que decíamos ayer, ordenarse, es que nuestra vida mire tan puramente y derechamente a Dios, que vayamos siempre viendo qué adherencias se nos pegan, de tal manera que no es tan limpio nuestro ir a Dios. Y entonces
si tengo un corazón noble y quiero responder a Dios en la medida que Dios merece, quiero seguir a Cristo que me está llamando, evidentemente mi amor propio tiene que irse puliendo. Eso es negarse a sí mismo. Mi tranquilidad, esa con la que no quiero complicarme, mi mundo del que no quiero salir, mis maneras que ya están tan hechas que no las quiero cambiar, todo eso es quien quiera venir detrás de mí que se niegue a sí mismo. Yo tengo siempre terror, digámoslo así, espiritual, a las frases. Y claro, las frases, el Evangelio tiene muchas frases. Esa frase, quien quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y cada día, somos capaces de ponerlas en una estampa en la puerta de nuestro cuarto para que no se nos olvide. Y ahí se queda. Si eso es así, no hemos entendido el Evangelio, porque empieza por ahí. Por tanto, que hay que negarse, que hay que controlar, que hay que dominar, que hay que quitar, que hay que hacer. Y eso es un tomar la cruz cada día. Pero es que el seguimiento de Cristo no se hace sin cruz, porque Cristo es el Cristo de la cruz. Y diríamos, no siempre con la cruz de madera a cuestas, pero sí la persona que desde el principio de su vida es lo que hace es ponerse ante el Padre y decirle, como ya estás harto de tantas cosas externas que te ofrecen, yo vengo a decirte que aquí estoy para hacer tu voluntad. Y ahora viene en nosotros también decir, hay muchas veces mucha hojarasca en la vida espiritual, muchas adherencias en la vida espiritual y ya estás harto. Porque es que lo que tú me estás pidiendo es una actitud de compromiso y de entrega personal. Y ahí está el Evangelio. Y ya puedo yo hacer todas las promesas del mundo, y ya puedo yo hacer todas las cosas que se me ocurran más piadosas, si no es que yo estoy ofreciéndome de tal manera que voy dominando mis situaciones y ofreciéndome. Mi vida cristiana se queda muy corta, se queda chafada. Por eso ofrecer las personas al trabajo es algo mucho más que trabajar, que hacer cosas. Ofrecer nuestras personas al trabajo es ir a la raíz del Evangelio y saber que el seguimiento de Cristo supone un despego de mí mismo, porque yo soy un obstáculo en mí mismo para que domine Dios, la llamada de Cristo, el estilo de Cristo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de ese hijo al día siguiente? Pues si se quedara simplemente diciendo, bueno, si no hay más remedio, pues iré. Claro, iré pues, a trabajar el mínimo, un poco renqueante. ¿Pegaría esa respuesta? ¿Pegaría? ¿Cómo la veríamos nosotros? Ese hijo, con todo lo que ha vivido y todo lo que ha sido acogido, evidentemente necesitaría mucha más respuesta. Sobre todo se trata de una respuesta en la que estar con Él no solamente es hacer cosas, sino estar con Él, hacer lo que hace Él. Y esto es lo que yo siempre, quienes me conocen ya lo saben, es lo que siempre digo: tenemos una urgencia inmensa de ir al Evangelio, de zambullirnos en el Evangelio, de dejarnos tocar por el Evangelio, y que después haya un momento en que el Evangelio rezuma en nosotros. Mientras no sea así, siempre renquearemos, porque iremos haciendo cositas piadosas, pero el Evangelio no es piadoso, quiere decir, no se queda en la piedad.
Y cuando el Evangelio muchas veces nos gusta mucho una cosa porque es muy tierna, pero no nos gusta igual, es decir, no vamos igual a la parte menos tierna que a veces exige, evidentemente no estamos entendiendo el Evangelio. El Evangelio no es una realidad parcial, que por un sitio va y por otro no va. Es que cuando se acepta la palabra de Cristo en el Evangelio, se acepta en su totalidad. Que esto no es un día, esto no se hace en un día, esto no es una cosa de dicho y hecho. Ustedes saben que el todo y el nada son cosas que no sirven. Cuando dice uno, yo ya mañana, ya nunca más haré esto, eso no sirve para nada. Y bueno, voy a intentar empezar. Esto es todo muy moderno en las manifestaciones, ¿no? Esto, tal cosa, ya. Lo otro, ya. Eso es una majadería. Ya, no se puede hacer nada. Empezamos a hacer, intentamos hacer. Y vamos a ver si haciendo poco a poco y con nuestra realidad humana, pero haciendo, claro, por supuesto. Y cuando uno hoy consigue una pequeña victoria, y mañana otra pequeña victoria, y pasado otra pequeña victoria, así es como se llega a hacer ese todo. Ahora, como yo quiera coger el todo, que no cojo nada, así que todo no es nada. Hay que ir poquito a poco en pequeños detalles. Y cuando uno quiere señalarse en el seguimiento de Jesús, evidentemente tiene uno que actuar muchísimo dominando el amor propio, porque el amor propio es muy sutil y da la vuelta de manera que muchas veces cuando parece que estamos actuando contra el amor propio, nos estamos buscando a nosotros mismos. Y por eso es por lo que tenemos que tener siempre una mirada hacia afuera, un punto de referencia. El amor propio no se puede luchar desde mi visión del amor propio, porque digo, tenemos unas capacidades inmensas para dar la vuelta y volver a buscarnos a nosotros mismos. Como no hay ese peligro es cuando yo estoy mirando hacia afuera, mirando a Cristo, cómo actúa Cristo, cómo hace Cristo, cómo reacciona Cristo, y eso es lo que me empieza a mí a ganar por dentro. No es un esfuerzo, es que el amor me va haciendo que yo me parezca. Yo no tengo que hincar los codos para comprender a Cristo. Tengo que tener horas de oración, horas de silencio delante de Él. Y mirándolo, se irá uno pareciendo. Yo me acuerdo de un folletillo mínimo que yo leí a los 17 años. Y lo contaba un cardenal que estaba en la India y decía que él explicando cómo tenemos que irnos pareciendo a Cristo, cómo tenemos que ir poquito a poco, como haciéndonos doblemente o un doble la manera de ser de Cristo. Decía él, dice, yo conozco un convento donde, aunque me metieran con los ojos cerrados, descubriría inmediatamente qué monjas son, porque todas han heredado una pequeña cojera de su fundadora. Como la fundadora cojeaba, todas las religiosas cojeaban, porque de estar con ella, de verla andar, acababan también cojeando. Entonces, ese ejemplo así, tan mínimo, nos está diciendo que nuestra mirada a Cristo, nuestro estar pendientes de la figura de Cristo, es lo que hace posible que se nos vaya metiendo dentro y se nos vaya contagiando ese modo de ser de Cristo. Entonces, mi amor propio cede
cuando en vez de propio lo que estoy es saliendo hacia afuera porque Cristo está ahí. Y porque cuando Cristo actúa y yo trato de pensar cómo actúa, es cuando yo me voy encontrando con que su modo, su estilo, su matiz, su expresión, su porte me va ganando, me va haciendo ser yo al modo de Cristo. Y ahora naturalmente el modo de Cristo es un modo pobre. Y yo siempre digo, cuando digo pobre, no digo que está uno pidiendo limosna en la puerta, no digo que es pobreza de no tener dinero o tener... A veces puede uno no tener dinero y ser un rico integral, un soberbio integral. No se trata de ese tipo de dinero, sino es la pobreza con la que uno va cediendo de sí mismo, la pobreza con la que uno se va capacitando para entender perfectamente a los demás, la pobreza con la que uno sale de su propia idea porque hay otra que es mejor, la pobreza del que nunca dice esto lo he hecho yo y de aquí no me bajo, sino es la pobreza, decía un autor, que la fe es la capacidad para soportar la duda. Y entonces en la vida nos vamos encontrando que unos con otros nos podemos ir complementando de tal manera que a mí me crea una duda inicial, pero en la actitud profunda de mi fe yo puedo llegar a comprender que aquello me está completando a mí. Lo que hace otro, el pensamiento del otro, la actitud del otro, claro, si esto es mirando a Cristo, me va a crear muchas dudas, porque mi manera de querer y mi manera de actuar no es la que Cristo está pidiendo, pero yo entro en la duda. ¿Y quién lleva razón aquí? ¿Él o yo? Si la lleva la razón él, el que tengo que cambiar soy yo. Y ahora, en ese modo de cambiar, es en el que yo me voy a ir encontrando verdaderamente en sintonía, en simbiosis con la persona de Jesucristo. Y cuando eso se va verificando, cuando eso se va haciendo, es cuando aquello que decía San Pablo de aceptar el escándalo de la cruz. Es decir, la cruz de por sí resulta escandalosa, resulta que uno no la quiere, pero el escándalo de la cruz acaba uno aceptándolo como la manera de parecerme a Cristo. He dicho en la pobreza, lo digo también en ese no pretender estar por encima de, en ese saber no sentirme ofendido porque otra persona hace otra cosa. Lo digo en todo eso que es una vida como la de Cristo, que pasa por el mundo haciendo el bien, que está soportando los puyazos de los fariseos y de los ancianos y sacerdotes y demás, que está sobrellevando la incomprensión de sus propios discípulos y que él sigue adelante, que no se hunde, no se viene abajo y está permaneciendo siempre con toda la fuerza de su vida, porque hay que comprender que todos no son iguales, ni todos se convierten al mismo tiempo, ni todos tienen la fuerza al mismo tiempo. Y Cristo va trabajándolo con una paciencia infinita, y son años, los 3 años de su vida, más o menos largos, ¿no?, en los que todo aquello lo está viviendo, y hoy lo vamos a ver también en el Evangelio de hoy. Es un ir soportando una situación que, bueno, que la irá superando. Y en nuestro tiempo, pues lo mismo, nosotros ahora no es que de un día para otro nos cambiamos, ni unos ejercicios son el momento en que de pronto aquí sale un conejo de la chistera, sino es, ahora tenemos esto, vamos a meditar, vamos a darle vueltas, vamos a captarlo, vamos a saber que tenemos que esperar la hora del Espíritu. Pero bueno, cuando todo eso se vaya haciendo, y todo eso es cuestión paciente pero constante, entonces vamos a darnos cuenta que esto tiene una eficacia.
Realmente el darnos cuenta de que ahora mismo, y lo veremos hoy en la liturgia, en una parada en la Cuaresma es de pronto como para decirnos, bueno, ¿en qué se nota la Cuaresma? El tiempo que llevamos de Cuaresma, ¿en qué se nota? Claro, si de pronto piensa uno así, dice, mira, es que llevo ya media Cuaresma y a lo mejor no ha variado mucho mi actitud. A lo mejor no me he propuesto así en concreto nada especial. Pues esto es lo que trata los ejercicios, es que pronto una parada, una reflexión, pero no para quedarme ahí, no para decirme yo no sirvo, yo no he hecho, bueno, ¿por dónde voy a tirar? Ese hijo que por supuesto ya lo podemos considerar o lo podemos comprender, que es que dice, bueno, cansado o no cansado, si mi padre está queriendo no solamente que yo vaya, sino que yo esté a su lado, de cabeza, que estoy débil o que estoy cansado, pues muy bien, pues bien, si me caigo, me caigo. Pero a mi padre yo le tengo que responder como él lo ha hecho conmigo. Y ahí es donde viene por qué San Ignacio pone una parábola, que la pone de cosas de su tiempo. ¿Por qué pone una parábola en la que la fuerza no es la fuerza de la obligación, pero es la fuerza del corazón? Yo no puedo responder a medias cuando mi padre se me ha dado del todo. Yo no puedo responder a medias cuando el perdón que me han hecho es que ni me han pedido cuentas, es que ni me han reprochado. Ya, yo no tengo ganas de ir, pero voy de cabeza. Y esa respuesta es la que a nosotros se nos está hoy poniendo por delante para decirnos, bueno, ayer estábamos meditando una realidad de pecado, estamos meditando una realidad de nuestras deficiencias. Y hoy, cuando el que se presenta por delante de nosotros es la figura de Jesús, que me ha perdonado, que ha muerto por mí, que ha venido al mundo para enseñarme, ¿cómo respondo? ¿Qué respondo? Evidentemente tengo que responder con el corazón entero, con el alma entera. Y tengo que responder, repito una vez más, porque son los datos así que tenemos siempre a la mano, a pesar de tener que romper mi sistema de comodidad, mi sistema de horario a veces, mi sistema de hacer las cosas siempre igual, tengo que romper algo que yo siempre lo hacía de una manera y que en este momento yo me doy cuenta que tengo que hacerlo de otra. El tema, si es de la vida familiar, a lo mejor hay cosas que plantear. Yo muchas veces digo, cuando los matrimonios, es que todo lo que se ha hecho no es lo más perfecto, se puede hacer mejor. Y en el caso de nuestra vida personal, la que sea, bueno, yo vivo así, tengo unas costumbres, me relaciono de una manera, es eso lo que tengo que hacer. Habría pasos que dar. Y en la vida espiritual, yo tengo un sistema de vida espiritual, estoy dando de mí lo que tenía que dar. Y digo, es que esto así me mantiene a gusto. Bueno, pero ¿no será que yo tengo que romper por medio? Y yo tengo como el hijo aquel que decir, mira, aunque me quedara en mitad de camino, que es que tengo que ir con mi padre, porque mi padre a mí me lo ha dado todo. Y este es el punto en que San Ignacio hoy nos detiene a nosotros a ver si nosotros también somos capaces de hacer este ofrecimiento. Y llega San Ignacio a llamarle no simple ofrecimiento, sino oblación. O sea, saltamos de lo que es, llamemos un propósito, a lo que es un planteamiento de vida. San Ignacio nunca habla de propósitos, nunca. Aunque nosotros tenemos un poco el vicio de que en ejercicios se sacan propósitos. San Ignacio no habla nunca de propósitos. Habla de elección de vida, de reforma de vida, podemos decir de proyecto de vida. Y yo le llamo, muchas veces, así me gusta llamarle
a lo que San Ignacio le llama elección, me gusta llamarle reelección. Es decir, lo que yo he vivido hasta aquí habrá sido una forma de tomar conciencia de mi historia personal, de mi vida, de mi modo. Y cuando llego a este momento, echo una mirada atrás y digo, esto lo he elegido, bien, esto lo estoy haciendo, bien. De aquí en adelante es igual lo que tengo que hacer. Miren, le pongo un caso concreto y a lo mejor mañana sale otra vez. Cuando Pedro es llamado por primera vez, o por lo menos así ya oficialmente, en el lago, y le dice al Señor, sígueme, Pedro da el paso de seguir al Señor. Y yo digo siempre que es un paso de aventura, porque ni sabe dónde va, ni sabe cómo es, ni sabe qué le van a pedir. Lo único que le ha llamado la atención es que el Señor le dice, sígueme, a mí. No le dice a dónde, no le dice para qué, le dice conmigo. Y Simón lo siguió.